Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, San Pedro, San Pablo, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy traigo para tu oración, para nuestra oración en la presencia del Señor, a estas dos figuras, a San Pedro y a San Pablo, que protagonizaron uno de los enfrentamientos más duros de la historia de la Iglesia, desde luego el más duro del Nuevo Testamento y probablemente la bronca más fuerte que han echado a ninguno de los papas a lo largo de la historia. Aquello sucedió en el año 48 y en la ciudad de Antioquía, cerquita de Jerusalén, unos 480 kilómetros al norte, y allí habían llegado algunos cristianos y lentamente se había ido formando una comunidad cristiana muy original, porque por primera vez se habían incorporado muchos paganos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que fue allí en Antioquía donde por primera vez a los seguidores del camino, los seguidores de Jesús, les empezaron a llamar cristianos. Una comunidad mixta. Allí enviaron los discípulos a Bernabé y Bernabé trajo a San Pablo y entre los dos, Bernabé y Pablo, estaban dirigiendo esa comunidad que era preciosa, una comunidad generosa que ayudó a las otras iglesias, pero que lentamente se planteaban algunos problemas, claro, al estar lejos del templo de Jerusalén, al ser muchos de ellos no de origen judío, sino pagano, gentil, pues se planteaban si tenían que seguir las normas que eran judías y de las que Jesús no había dicho nada. Es verdad que tú, Señor, dices en el Evangelio que no has venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Pero esa plenitud de la ley nos demuestras muchas veces a lo largo del Evangelio con tu ejemplo y también con el ejemplo de los tuyos, que no consistía en seguir meticulosamente todas las normas que los judíos daban tanta importancia, las purificaciones de las manos, la manera de vivir el sábado. Dijiste tú, el sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, y muchas otras maneras. Así que aquellos cristianos en Antioquía comenzaron a olvidarse de muchas de las leyes que eran importantes para los judíos, pero que no lo eran tanto para ellos y no lo serían en el futuro. La noticia de aquello llegó rápidamente a la iglesia de Jerusalén y algunos de los más estrictos fueron allí a verles y empezaron a acusarles de que estaban corrompiendo el mensaje. Pablo y Bernabé bajaron y se produjo en Jerusalén, lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de toda la Iglesia, el concilio de Jerusalén, donde se determinó que efectivamente los cristianos no estaban obligados a obedecer las normas de los judíos. Hasta aquí todo bien. Incluso Cefas, Pedro, subió a Antioquía y estuvo conviviendo con ellos y disfrutaba muchísimo de la libertad que tenían aquellos hombres sin estar ligados a aquellas normativas tan largas y tediosas que al Señor le gustaba tampoco. Pero de repente llegaron algunos de la iglesia de Jerusalén más estrictos a Antioquía. Y entonces Pedro empezó a asustarse. Y al final comenzó lentamente a replegarse y a volver a las costumbres judías, tratando de esa manera de imponérselas a los demás. Bueno, este fue el momento en el que San Pablo monta en cólera y dice, cuenta en la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, que delante de todos lo reprendió duramente, lo llamó hipócrita, lo mismo que a Bernabé y a los demás cristianos judíos que estaban replegándose. ¿Acaso tendría que celebrar ahora dos misas separadas? ¿Había que tener dos comunidades distintas para los que venían del judaísmo o de la gentilidad? Para Pablo estaba en juego la verdad del Evangelio, es decir, la igualdad de los derechos de los gentiles. ¿Acaso no se había decidido ya esto en el concilio de Jerusalén? Volver a lo anterior era un paso para atrás inconcebible. Aquello fue una bronca tremenda. Si Pedro había actuado mal por miedo a lo que dijeran, Pablo no tuvo miedo ninguno a lo que pudiera pensar Pedro o el resto de la comunidad y dijo lo que tenía que decir. Y de esto quería hablarte yo y quería que rezáramos juntos porque, ¿verdad que a veces nos guiamos demasiado por el qué dirán? ¿Verdad que a veces decimos cosas o dejamos de decirlas pensando en cómo vamos a quedar? Y qué difícil es que el amor nos lleve a poder decir las cosas de verdad, aunque a veces duelan. Quien bien te quiere, te hará sufrir.
O como dice el libro de los Proverbios, es más de fiar el amigo que te hiere que el enemigo que te besa. Yo quiero pedirte, Señor, hoy ser un amigo de fiar, que sea capaz de decir las cosas aunque duelan, que sea capaz de levantarme y corregir a mis amigos aunque puedan pensar mal de mí, aunque les pueda hacer daño. El Papa Benedicto decía, hablando de San Pedro y San Pablo, que a diferencia de la primera pareja bíblica de hermanos, de Caín y Abel, que como consecuencia del pecado terminan enfrentándose, más bien Caín que se enfrenta a Abel para matarle, Pedro y Pablo, decía él, aunque humanamente sean muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Al terminar esta bronca, esta discusión, la verdad que Pedro no cedió. E incluso la iglesia de Antioquía volvió un poquito a judaizar, a vivir las leyes judías y dejar ese espíritu de libertad que les había caracterizado. Pablo se marchó y siguió su apostolado entre los gentiles. Poco a poco la iglesia fue dándose cuenta, y especialmente después de la destrucción del templo de Jerusalén, que tenían que pasar página definitivamente, y que la plenitud de la ley que había venido a traer Cristo no son más leyes, sino que es el amor que tiene un orden, por supuesto, pero es algo más grande, mucho más grande que cumplir algunas normas. Pedro nunca se lo echó en cara a Pablo, ni Pablo a Pedro. Y volvieron a coincidir, ¿sabes cuándo? Pues en Roma. De Pedro sabemos que pasó sus últimos años en Roma, liderando la iglesia, y durante la persecución, en el año 64, fue detenido y conducido a la prisión mamertina. Pablo, después del tercer viaje apostólico, fue detenido y apeló al César. Y después de muchas correrías que puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegó finalmente a Roma, donde pasaría varios años. Coincidieron allí en la cárcel, en la prisión mamertina. Y no sé, yo trato de imaginar cómo serían esos abrazos con lágrimas en los ojos después de tantos años de apostolado y de ver a la iglesia crecer, y cómo a lo mejor, pues no sé, Pedro le pidió perdón a Pablo años después, y Pablo le pediría perdón a Pedro por la forma en la que se lo dijo, tenía que habértelo dicho, pero no de esa manera, no sabemos. El caso es que Cristo les unió en vida, ambos tuvieron ocasión de llorar el daño que le habían hecho al Señor, ambos predicaron el Evangelio y dedicaron toda su vida a servir a Cristo, y ambos se encontraron al final de sus vidas y fueron unidos también en el amor a Cristo en su muerte. Pedro fue martirizado en el año 64, fue crucificado con la cabeza abajo por petición propia, porque no se consideraba digno de morir como su Señor, y fue enterrado en la colina del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, está construida justo encima de su tumba. Y Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo extramuros. En la plaza de San Pedro, si vas, verás una estatua enorme de Pedro y otra de Pablo a los dos lados de la plaza, las columnas de la iglesia. Qué buenos hermanos, cómo se ayudaron y cómo se corrigieron cuando hizo falta. Señor, terminamos esta oración y le pido al Señor, te pido al Señor que sea muy buen amigo de mis amigos para poder decirles las cosas, y también que me deje corregir por ellos, que no sea soberbio y que cuando me digan, pues aprenda a escuchar, a reconocer y cuando sea necesario, a pedir perdón. San Pedro, San Pablo, conducidnos de la mano de Cristo a un nivel nuevo de amistad, a una fraternidad auténtica, fundada en la verdad y en el amor al Señor, por el cual disteis ambos la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Pedro Apóstol, San Pablo Apóstol, Ángel de mi guarda, interceded por mí.